y cumple ese fin. Mientras que la arquitectura permanente es más efímera, es una arquitectura que nace porque faltan ciertos espacios para un bien, un evento en específico, y una vez cumple ese fin pasa a ser desinstalado. El primer proyecto es el centro acuático, el cual se encuentra ubicado en La Videna. Tiene un área de terreno de 12.660 metros cuadrados aproximadamente. Este proyecto en sí nace por la necesidad de los Juegos Panamericanos del 2019 y es parte de todo un proyecto de inversión pública, el cual se llama Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Liga Deportiva Nacional. Dentro del conjunto que es La Videna se realizan una serie de proyectos, dentro de los cuales está el centro acuático, y también muy importantes son las intervenciones de obras exteriores que se realizaron alrededor de los proyectos. A la izquierda se puede ver una imagen de lo que fue el terreno en el 2017, un terreno llano, donde estaba siendo utilizado como un estacionamiento por los mismos trabajadores de La Videna. También es necesario como antecedente mencionar que de por sí el Estado peruano generó un proyecto especial para esta realización de los Juegos Panamericanos, que justamente fue donde yo participé. También adicional, el Estado peruano generó un convenio gobierno-gobierno, llamado G2G, por el Reino Unido. Este convenio facilitó la generación de contratos NEC, que es un tipo de contrato a nivel internacional para que puedan postular distintos contratistas de distintas partes del mundo. Pero para este contrato NEC se requería que se realice un proyecto para el sistema de precalificación, que es el sistema PQQ, que fue justamente el proyecto que se realizó para esta etapa del PQQ. Este proyecto fue una serie de competencias para los deportes de natación, natación artística, clavados y para natación. Tuvo un aforo y una capacidad de 4.333 espectadores, junto con 2 piscinas de competencia, una piscina de calentamiento, tribunas y servicios para los distintos usuarios que viven. También se analizó lo que fue el flujo, cómo iba a circular los atletas, por dónde iban a ingresar los espectadores, por dónde iba a ingresar el personal acreditado. Justamente ahí se requirió bastante el análisis de lo que era el diseño de los espacios externos al centro acuático. Por ejemplo, se diseñó también una alameda elevada fuera del terreno del centro acuático. Esta alameda elevada ayudó para que por ahí puedan ingresar de manera independiente los espectadores. Mientras también se generó un drop-off, que fue un estacionamiento techado debajo de la cancha de calentamiento del estadio atlético, y este estacionamiento ayudó para que por ahí puedan ingresar de manera privada los deportistas. Mientras que el flujo de los deportistas se desarrolló porque era el usuario más importante de la sede. Los deportistas como tal tenían distintos usos, distintos ambientes como gimnasio, áreas médicas, antidoping y los vestuarios, para los cuales se podían distribuir hacia la piscina de conectamiento y la piscina de competencia. Con respecto al diseño, el sótano 2 es un sótano totalmente técnico, donde se encuentran las cisternas, el cuarto de bombas, zona de calderas, y es en el sótano 1 donde se distribuye la gran cantidad de espacios, especialmente para los deportistas, como el gimnasio, zona médica, áreas de masajes, los vestuarios, y lo que se puede ver en azul hacia la izquierda es la piscina de calentamiento, y las 2 piscinas hacia la derecha es la piscina de competencia y la piscina de clavados. Y hacia la zona sur hay distintos ambientes operacionales, tanto para los oficiales técnicos como para las áreas de ceremonia. En un nivel intermedio se genera lo que es la zona para prensa, especialmente la zona de entrevistas, tanto entrevistas de prensa con deportistas y de prensa con el personal VIP. Es por ello que se pone este ambiente en el centro, porque hacia el lado sur también hay ambientes para los deportistas, un norte de deportistas, y hacia el lado norte están los ambientes para el personal VIP y también ambientes de oficinas para la Federación de Natación. En el primer nivel ya es lo que se apoya con el diseño de las áreas exteriores. Esta alameda elevada se aprovecha para generar por ahí el ingreso de los espectadores. Los espectadores, una vez ingresan, podían irse hacia el lado norte o hacia el lado sur a sus respectivas tribunas y también una mezanilla. En los cortes se aprovechan los cortes para ver la estructura
La piscina de calentamiento es un sistema de pórtico con vías postensadas, mientras que el mejor de ingreso con los demás ambientes se aprovecha como un sistema dual con pórticos y muros estructurales. En lo que es toda la zona de competencia como tal, se generan con vigas metálicas de alma llena con cobertura de termotecho. Para la fachada, un requerimiento importante era que dentro de este centro acuático se tenga un confort en la temperatura, porque los atletas no podían, digamos, pasar de una zona fría a una zona caliente porque podían generar distintos tipos de enfermedades. Entonces esta temperatura tenía que ser fija entre 25 grados a 28 grados centígrados, tanto en la piscina como en los ambientes cercanos. Entonces, al tener esa necesidad, se proyectó una fachada totalmente cerrada. Pero como este volumen era un volumen de más o menos 30 metros cuadrados, se dividió este volumen en tres para poder tener una escala menor, donde en la parte baja este concreto expuesto para cara a vista, la parte intermedia de una cortina de vidrio con planchas de aluminio perforado, y la parte superior es un sistema de muro flotante. Este muro flotante también se proyectó por el mismo hecho de que ya las edificaciones existentes, como dentro de la Videna, como un polideportivo que existía, ya tenía ese tipo de acabados. Con respecto al marco normativo, se tiene el análisis del Reglamento Nacional de Edificaciones, también en un manual de accesibilidad olímpico, pero el más importante de analizar aquí fue la normativa FINA, la normativa internacional de natación. Esta normativa nos daba las medidas de cada piscina de competencia. Nos decía que la piscina de competencia tenía que estar en 50 metros de largo por 25 de ancho, y la piscina de clavados tenía que ser de 25 metros de ancho y su largo podía variar, pero como mínimo era de 20 metros. Y su profundidad también era de 5 metros como referencia. Mientras que las plataformas por donde se iban a lanzar los atletas también tenían unas medidas específicas. 1 metro de altura, 3 metros de altura, 5 metros, 7.5 y 10 metros de altura. El desencuadro que se tenía en la normativa pues, se tuvo que analizar justamente para de ahí proceder a llevarlo al diseño. Este es un ejemplo del cuadro de áreas, por ejemplo, del sótano 1, donde se tiene cada uno de los ambientes con sus respectivas áreas y el marco normativo que se utilizó para diseñar cada ambiente. También dentro de este diseño hubo una pequeña complejidad, por ejemplo, en los vestuarios de los deportistas, porque el Reglamento Nacional de Edificaciones no era muy claro en esta normativa. Entonces se aprovechó un decreto supremo del 2003 donde indicaba sobre todo las duchas que era necesario por la superficie que tenía cada piscina. El segundo proyecto, el cual es el recinto LSC, fue un proyecto de infraestructura temporal. Este proyecto se encuentra dentro de una arquitectura que ya existía. Entonces nosotros nos teníamos que adaptar a la arquitectura existente para crear espacios ahí dentro. Se encuentra ubicado en el centro de convención de Lima, que está a las espaldas del Banco de la Nación, que se encuentra en la avenida Javier Prado, y también se utilizó parte del estacionamiento del Ministerio de Cultura. Mi participación aquí fue tanto como en la elaboración, el diseño, las memorias descriptivas, cuadros de estados, coordinación, supervisión de la instalación y desinstalación de cada ítem que se había propuesto. Como antecedentes, previo a poder entrar a estas sedes, a hacer las instalaciones, se tenía que tener los convenios, tanto un convenio con el Ministerio de Vivienda, porque estaba a cargo del MSC, y el Ministerio de
puedan pasar todas las instalaciones eléctricas que se requieren. También se utiliza un drywall, lana de vidrio para una acústica y la mampara con detalles de serigrafía. También es necesario mencionar que dentro de este convenio nos indicaban de que a nosotros nos daban la sede o nos daban la infraestructura bajo ciertas condiciones. Una de ellas es que nosotros teníamos que devolver la infraestructura de las mismas condiciones en que nos habían entregado. Entonces no podíamos hacer ninguna instalación directamente al piso, teníamos que cubrirlo con madera, con alfombra, con piso de caucho, de alguna forma. Y si se hacía un daño, al momento de la desinstalación se tenían que hacer las repeticiones. Estas son imágenes únicamente del acabado, imágenes de la fachada, internamente también. Se aprovechó la estructura, las vigas, para colocar por ahí también las instalaciones eléctricas, las luminarias. Los otros pisos, bueno, en el cuarto piso se encuentra la sede de prensa, en el sexto piso se encontró la sede de operaciones y de tecnología, y es en el séptimo piso donde ya comienza la sede de screening. No como tal la competencia, sino la llegada de los usuarios, porque la arquitectura como tal no permitía que los usuarios puedan llegar directamente al octavo piso. Entonces llegaban al octavo piso, que es la zona en amarillo, y de ahí subían y llegaban al piso 8, donde se encontraba toda la zona de competencia. La zona de competencia como tal y todas las áreas prima en sí tenían requisitos que cada área de usuario nos solicitaba. El área usuaria de zona médica, el área usuaria de docking, el área usuaria de deportes, de catering, de espectadores, en donde nos decían que tenían que tener espectadores, nos decían que los deportistas también tenían que tener su propia tribuna, tenían que tener una zona de entrenamiento, una zona de calentamiento, y nosotros, nuestro trabajo más que todo era organizar todas esas solicitudes que nos llegaban semana tras semana en reuniones constantes. También la cancha de clima como tal, de una plataforma elevada de 50 centímetros, tenía que pasar antes de la competencia por la aprobación de un DTI, que es un delegado técnico internacional que está capacitado en este tipo de deporte, y ellos nos decían si los ambientes que se habían diseñado eran los mínimos indispensables para una competencia de esta jerarquía. Igualmente las mismas plataformas de clima tenían que tener unas medidas específicas, porque si variaban ciertas medidas no era aprobado y no se podía competir. En imágenes de lo que fue la instalación, se aprovecharon unas estructuras para generar esa plataforma elevada de 50 centímetros, y también se tuvo que utilizar un sistema de rigging, que era para hacer que cada plataforma de esgrima tenga una iluminación única y especial a la hora de competencia. Este sistema podía subir y bajar dependiendo de las necesidades, y también se aprovechó este sistema para colocar una pantalla donde se daban los resultados, y también se instalaron las banderas. Estas banderas podían subir y bajar dependiendo del equipo que quedaba primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Y abajo es la sala que nos dieron, una sala totalmente grande que ocupaba todo el octavo piso, y se tuvieron que hacer distintas instalaciones. Con respecto al marco normativo, si bien la edificación ya existía y ya tenía el permiso SICSA, se tenían que solicitar los permisos EXA por el hecho de que se iba a dar un evento con espectadores. Sin embargo, la entidad nos pidió que se realicen los planos de todos los pisos, porque como habían instalaciones temporales, querían cerciorarse que estas instalaciones no interrumpían o no alteraban el tipo de evacuación de cada uno de los usuarios. Y también se tuvo que hacer un match entre lo que es las señaléticas que ya existían versus las señaléticas que nosotros teníamos que instalar. Con respecto al tercer proyecto, es la residencia y comedor universitario, que también se utilizó como vía bolivariana. Este es un proyecto tanto de arquitectura permanente y a su vez de arquitectura temporal. Se realizó por el fin de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario de Ayacucho 2024. Consta de un área de terreno de 31.000 metros cuadrados, 2 torres de residencia de 5 pisos cada uno y un comedor de 2 pisos. Se encuentra dentro de las instalaciones de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, prácticamente en la zona más norte de la universidad. Como antecedente, en
universidad ya tenía un proyecto de inversión pública aprobado, el cual sustentaba la necesidad del comedor y la necesidad de la residencia. Y bueno, los Juegos Bolivarianos se celebraron del 28 de noviembre al 8 de diciembre del 2024 y se recibieron un total de 1.321 boletas, donde fueron 10 los países que participaron. En un inicio no se quería realizar este proyecto de Villa Bolivariana porque teníamos muy poco tiempo. Estábamos en el año 2023 y los Juegos se hacían en el 2024. Entonces, primero se hizo un análisis de los hoteles que habían dentro de Huamanga. Si estos hoteles cubrían la necesidad de los atletas que iban a llegar, se realizaba ahí, pero la capacidad hotelera de Huamanga no era suficiente. La segunda opción fue la que está en imagen, que es los satélites. Son pequeños lugares donde un grupo de atletas va, en otro lugar otro grupo de atletas, dependiendo de los deportes, y estos se iban a condicionar tanto o bien en colegios, como en este caso de la imagen de un colegio de Huanta, o bien también en los cuarteles del ejército. Pero la Organización Deportiva Bolivariana no quiso aceptar este tipo de distribución de vías satélites. La otra opción y la última fue el requerimiento de diseñar una vía bolivariana a base de contenedores, para lo cual justamente yo estuve en ese diseño, pero al momento de hacer la cotización salía aproximadamente 15 millones, 20 millones de soles por el tiempo que se tenía que aplicar, lo cual no era sustentable como un gasto público. Entonces, el rector de la universidad, en conversación con Legado, le da al Legado, que es de la empresa donde estaba elaborando una entidad pública, le da las responsabilidades como unidad formuladora y unidad ejecutora de este proyecto de inversión pública. Este es el terreno de 31.000 metros cuadrados. Tiene una característica muy peculiar, que desde el punto más bajo, que es el punto F, hasta el punto más alto, que es el punto B, hay una diferencia de 14 metros de altura. Con respecto al desplazamiento, se realizaron plataformados justamente aprovechando esta pendiente, y se propuso el bloque de comedor lo más cercano, porque eran los estudiantes en su mayoría que iban a llegar a este comedor, mientras que las torres de residencia se colocaron en una zona más atrás por una privacidad. Y la zona amarilla es un plataformado que se hizo al final para una posible tercera torre más adelante. El desplazamiento en sí fue apoyándonos bastante de las curvas de nivel. Teníamos que resultar bastante. Bueno, se diseñó una cisterna en la parte más superior, aprovechando la caída por la pendiente, la ubicación de grupo electrógeno, tanques de GLP para el agua caliente en la residencia, y aquí cada una de las plataformas estaba conectada mediante escaleras y rampas. Todo tenía que ser de manera accesible por el caso de que algún residente lo requería o algún atleta lo requería. Con respecto a la arquitectura temporal en estos espacios abiertos, es la primera plataforma donde se genera la mayor cantidad de infraestructura temporal. Se generan almacenes grandes de 300 metros cuadrados, zonas de oficina, un centro de bienvenida. El centro de bienvenida era el lugar donde los atletas iban a llegar cuando visitaban por primera vez la Villa Bolivariana. Ellos llegaban ahí, se acreditaban, porque necesitan esa acreditación para que puedan hacer sus participaciones, y de ahí subían a su residencia o al comedor. A la derecha, en la parte superior, se puede ver lo que es otra zona en naranja, que era una zona internacional. Esa zona se propuso con intención de que Ayacucho, al tener bastante cultura que mostrar, puedan venir participantes aquí y mostrar su cultura a los extranjeros que eran los deportistas. Con respecto a la residencia, el diseño que se tuvo al final fue un diseño bastante, digamos, básico. Fue un ingreso, un kitchen por cada piso, un pasadizo que distribuía las distintas habitaciones. En el último piso ya se tuvo una zona de dental, una lavandería, y la capacidad total de estas dos torres fue de 356 estudiantes. Cada habitación era para 2 estudiantes. Por el poco tiempo que se tenía, este proyecto comenzó a construirse a partir de marzo del 2024 y se tenía que entregar el 31 de octubre de ese mismo año. El ingeniero estructural decidió proyectar un sistema de MDL
cerca de los estudiantes un baño donde se podía utilizar de manera independiente la ducha, el aparato sanitario y los lavamanos. Y la habitación era para 2 personas. Mientras que para los Juegos Bolivarianos, como se necesitaba albergar un aproximado de 600 atletas, que era el equipo más alto, se cambiaron estas 2 habitaciones, estas 2 camas, por 4 camas por cada habitación. Con respecto al comedor, en el primer piso se tienen áreas comunes, como salas de uso múltiples, salas de trabajo, oficinas administrativas y también almacenes de la cocina. En el segundo piso es lo que se desarrolla como tal el comedor. Una zona en L de zonas de comensales, la cocina con todos sus equipamientos, sus almacenes y servicios higiénicos. En los cortes se puede ver un poco lo que se intentaba respetar un poco la topografía, ¿no? Porque habían varios niveles de piso a piso. Este es el diseño de la cocina, con la ubicación de la cocina con marmitas calientes, zonas preparados con mesas de acero inoxidable y todo el equipamiento necesario que se requería. Con respecto ya a la arquitectura temporal, pero del comedor, varios ambientes fueron cambiados como nombre y también algunos con divisiones. Por ejemplo, la sala de usos múltiples que se encuentra a la izquierda se tomó como una sala de reuniones de los comités olímpicos y también se generaron una zona de triaje, de pesaje para los atletas. En la zona que era una sala de trabajos, se generó una zona médica con sus distintas zonas de tópicos, y en la zona administrativa se ubicaron las zonas de doping para los atletas. Mientras que en los almacenes de las cocinas se aprovechó para utilizar estos almacenes como un taller de bicicletas de los atletas, porque ellos no podían o no tenían permitido subir con sus atletas a las habitaciones porque podían ensuciarlas. Entonces ellos venían a esta zona y aquí hacían los trabajos de reparación con sus bicicletas. Y en el segundo piso, al tener una cantidad menor de comensales, porque la de los estudiantes era 756, pero para los atletas eran 252 por turno. Entonces en área era menor. Se aprovechó esa área para generar una zona de entretenimiento en la parte superior, donde había mesas de ping-pong, mesas de billar, mesas de aire, puff, PlayStation, para que los atletas puedan venir y hacer su zona de diversión con otros países incluso también. Mientras que en la zona inferior se generaron espacios para poder hacer zonas de reuniones de las distintas delegaciones. Ahí podían venir el país, digamos, Bolivia, y podía hacer su reunión para que puedan ver cómo competía mañana, qué estrategias hacían y ese tipo de actividades. Y en la zona celeste de mesa, en la zona naranja de mesas, es la zona de comedor, pero para el personal voluntario y personal de trabajo de los bolivarianos. La cocina sí se mantuvo como tal, no tuvo cambios. Bueno, estas son imágenes de la ejecución, instalaciones del GRAS, también de puntos de contención que se realizaron. Imagen en general. Aquí en la imagen se puede ver que la residencia aún no culminaba su instalación. Esta es una foto del 16 de diciembre del año pasado. No se culminó la instalación de la cobertura de alusión que se había puesto en la zona del terminal. En imágenes de la residencia y también de lo que era la construcción versus lo que se esperaba en un momento. Las habitaciones, en la parte de abajo está lo que es el baño para personas con discapacidad, porque la torre A tenía 4 habitaciones para personas con discapacidad en el caso de que requieran los estudiantes. Y una imagen del comedor donde se puede ver las instalaciones de las luminarias, los acabados en las paredes, las marmitas que luego fueron instaladas en las cocinas y los muros fijos. Imágenes finales del comedor y de la cocina. La arquitectura temporal, que ya es se utilizaron carpas de grandes dimensiones, de 300 metros cuadrados, 375 metros cuadrados, la zona internacional y instalación de estas de banderas para cada país. Las divisiones se utilizaron a base de octano. La parte inferior a la derecha es una vista en dron donde se puede ver justamente un día antes de que los atletas lleguen, donde se ven las instalaciones realizadas que están en blanco, que son las instalaciones temporales,
mientras en techo rojo es un comedor y los otros dos bloques en fondo son la residencia. Como conclusiones y recomendaciones, la arquitectura permanente exige durabilidad, adaptabilidad y la arquitectura temporal requiere soluciones rápidas, modulares y que sean reutilizables. Los recintos deportivos, tanto las sedes deportivas, son bastante importantes porque es lo que se refleja en público. Sin embargo, las sedes no deportivas también son importantes tanto para la operación de un evento deportivo como también para el alojamiento de atletas. La gestión de eventos como Lima 2019 y los bolivarianos del 2024 requieren decretos o convenios que respalden legal y administrativamente los proyectos. Y la colaboración con ingenieros, gestores deportivos, expertos en accesibilidad y usuarios fue clave para asegurar el diseño de alta calidad. Gracias. Ok, muchas gracias. Elvis, vamos a pasar ahora a la intervención de los miembros jurados. Le voy a pedir en este caso que inicie el arquitecto Ronald Moreira Vizcarra, que es el arquitecto jurado especialista, ¿ya? Ronald, para que hagas tu pregunta. Sí, bueno, eso, resaltando la experiencia, la gran experiencia, ¿no? Yo sé, porque tengo muchos exalumnos de la universidad, que soy parte de este proyecto, no tan exitoso, ¿no? La transformación de locales deportivos de tan poco tiempo realmente ha meritado mucha coordinación, ¿no? Y de parte de los exalumnos, también de otras universidades, bastante atención. Y creo que, si bien hay un academicismo, hay una escuela profesional, el hecho de hacer en lugar, ¿no? Perfeccionarse en el sitio, ¿no? Es otra manera de investigación. Viendo un trabajo que presentas que parece interesante, de grandes dimensiones realmente, me recuerda, ¿no? Yo también me titulé por experiencia profesional. No llegué a hacer mi tesis, y lo importante que es el camino, los dos caminos diferentes que llegan a lo mismo. Y creo, y soy fervientemente creo en esto, que estar en un proyecto es como hacer una investigación. Es prácticamente lo mismo. Ahora, en lo que tú has entregado, me parece interesante, has descrito el trabajo, y a mi parecer, ¿no? Creo que has descrito en demasía, ¿no? Entonces, mis preguntas van por otros lugares y me gustaría que me hablara de los problemas. Si bien has hablado de las cuestiones asertivas de los tres proyectos, ¿no? En todo proyecto, es más, desde el nivel del proyecto a nivel de ejecución, tiene varios temas de inconvenientes en el camino. Problemas como que surgen por variación de las dimensiones, variación de presupuesto, el clima, especialmente que te este proyecto en Ayacucho, que tiene un clima en particular muy diferente a Lima, tiene el factor de lluvia, este factor social también, y el factor universitario que debe ser. Entonces me gustaría que se detallaras un poco, porque la labor del arquitecto no solo radica en el plasticismo, que muchas veces algunos alumnos piensan, no, radica mucho más, es darle soluciones, ¿no? Hay una visión también positiva de que a partir de arquitectura se puede construir un mundo mejor, se puede construir una nación, se puede construir identidad. Entonces, dicho eso, ¿no? Me gustaría, para que no abarque tanto de este último proyecto que ha mostrado, que creo que dada su ubicación en un lugar tan particular como es Ayacucho, ¿no? Te emplayaras en los temas siguientes, en el tema social, ¿no? En el tema de inversión, que has dicho algo creo ya, y ahondaras un poco más en los temas tanto de proyecto como de ejecución, ¿no? Ahondaras un poco más que has entregado, y finalmente en el tema de regionalismo, ¿no? El tema regional, ¿no? De la sociedad, de la gente, cómo ve el proyecto, lo que quedó obviamente, ¿no? Te escucho. Ya, con respecto a la vía bolivariana, que es ese proyecto que está en Ayacucho, hubo, a diferencia de los panamericanos, un abismo en el presupuesto. Para los panamericanos fue aproximadamente 4.000 millones de soles, por ejemplo, la Millennium fue de unos 600 millones de soles para realizar los proyectos, y para los bolivarianos fueron unos 400 millones de soles. Parte de la vía bolivariana también se estaba haciendo otro proyecto adicional que era una recuperación de un parque recreacional. Entonces el presupuesto fue bastante bajo. En un inicio, justamente como parte del anteproyecto, se habían planteado espacios a dobles alturas, tanto en
en la residencia como en el comedor. Justamente por eso comenté de que era un diseño bastante básico, ¿no? Porque era una plataforma sobre otra. No había un juego de espaciabilidad que se había generado en el proyecto, que se tuvo que justamente realizar así, uno por el tiempo, porque este proyecto recién salió en el 2024 y tenía que acabar en el 2024, y el otro por el dinero, ¿no? Por la economía que habían ejecutado para ese tipo de proyectos. La mía como tal, en total salió aproximadamente 45 millones, y ahí hubo una complejidad para evitar también un concurso público, porque el concurso público generaba un mayor tiempo. Entonces lo que se hizo fue un contratista para la residencia y un contratista para el comedor con las áreas exteriores. Aparte también se generaron contratos de adjudicaciones simplificadas para lo que era los mobiliarios de la cocina, el equipamiento de la cocina, que también tiene un alto costo. Dentro de este proyecto también como un ámbito social, en un inicio, digamos que tuvimos un enemigo, por así llamarlo, que era la prensa. La prensa, digamos, atacaba bastante a los proyectos si veían que ya era 31 de octubre, que era la fecha que se tenía que entregar, y no estaba acabado, sacaban distintas publicaciones, distintos posts, en donde de alguna forma nosotros teníamos que demostrar que sí se estaba avanzando. Y los universitarios en sí, sí lo veían de alguna manera. De hecho, para Ayacucho, si bien yo estudié en Ayacucho, también se contrató un equipo de arquitectos que eran de Ayacucho. Estos arquitectos nos apoyaban a nosotros y nosotros le dábamos los conocimientos que nosotros ya teníamos de los panamericanos. Entonces ellos aprendían y ellos sí lo veían de una forma muy diferente, digamos, lo veía la prensa o lo veía el público que no sabía. Con respecto al clima, pues sí, el tema de las lluvias era bastante atroz. A veces estabas en mediodía y ya comenzaba a llover fuerte y no se podía continuar. Y también no era solamente las lluvias. En esta zona en específico de la universidad, como era una zona libre, sin edificaciones alrededor, corría bastantes vientos en ciertos momentos. Los vientos eran bien fuertes, incluso comenzaban a levantar a veces el techo de alucín que no se había terminado de instalar, y eso generaba distintos contratiempos. Igualmente con la infraestructura temporal que se instalaba, al hacer sistemas de talla, estas estructuras no se levantan de un día para el otro, sino generan, al menos estas que eran de 300 metros cuadrados, se esperaba más o menos unos 3, 4 o 5 días para que se instalen. Y mientras estaban haciendo trabajos en altura y si había vientos, no se podía tampoco avanzar. Era un riesgo tanto como para ellos y también para el contratista, porque el contratista, si bien tenía todavía la obra hecha, ellos eran los responsables de si algo con infraestructura temporal ocurrió un accidente, ellos tenían que hacerse cargo. También a esto añadí que desde mi experiencia, como dije, pues, habían 2 contratistas, pero para infraestructura temporal habían 5 proveedores. Entonces yo tuve que hacer cada uno de los proveedores, quién instala primero, quién instala segundo, aparte coordinar con los contratistas, porque ellos nos tenían que entregar ciertos espacios donde se iba a instalar arquitectura temporal. Y si digamos, el comedor no estaba listo, yo no podía instalar las tabiquerías para el evento de los Juegos Bolivarianos. Siempre tenía que tener esa coordinación con cada uno de ellos. Okay. Bueno, en este momento le voy a pedir a la magíster arquitecta Rosario Pacheco, que es la asesora de la tesis, que te pueda hacer alguna consulta o pregunta. Bien, Elvis, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Felicito tu trabajo, Elvis, y lo hemos visto a través de varios meses, ¿no?, que lo hemos estado contemplando. Y efectivamente, ¿no?, te iba a preguntar también, o te iba a pedir, como lo ha pedido Ronald, para que ahondes un poquito más en lo que significa trabajar en este equipo, ¿no? Legado, y también lo comentábamos con Paulo, está ahí nuestra arquitecta también, Giovanna Bueno, ¿no?, que también es nuestra egresada y que también pues ha logrado hacer también de todo esto una buena presentación, ¿no? Porque esto no es fácil, ¿no? Es un aprender y a veces desaprenderlo con lo que venimos y ver otras situaciones, ¿no? Desde la concepción, desde cómo va desarrollando el proyecto,
hasta la puesta en obra y después ver el mantenimiento o lo que estás comentándonos ahorita, ¿no? De los proveedores, porque todo es gestión también. A veces no solamente es el diseño, sino también cómo gestionamos para que esta obra se vea en realidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que esa participación y con todos los conocimientos que ya uno sale de la facultad, logran, ¿no? Diríamos, diríamos, concatenarse y dar un resultado, ¿no? Porque una cosa es la teoría, más práctica, estando en el terreno ya te defiendes y sabes muchas más cosas y preguntas y vas y ves cómo se va relacionando todo, ¿no? Entonces ahí de repente también dinos un poquito más, ¿no? La recomendación que darías a la facultad, a los futuros egresados ya de nuestra casa de estudios, qué ver, ¿no? Cómo verlo, cómo aventurarse en estos temas, que a veces estos temas deportivos a veces no son muy seguidos. Generalmente son siempre diseños de viviendas, diseño de locales educativos, ¿no? Más son las viviendas, que efectivamente también se necesita mucho de la vivienda, pero esto de elementos deportivos, equipos, ciudadelas deportivas, es otra cosa, ¿no? Es otro elemento, ¿no? Va accesibilidad, va seguridad, va todos los elementos que has mencionado, ¿no? De repente haber alguna recomendación que centres para todos nuestros egresados. Bueno, parte de lo que yo aprendí y que quisiera también indicar a los que justamente quizás estén viendo la exposición, es de que la arquitectura, si bien es muy importante el diseño, no termina ahí. En la construcción hay distintos cambios que uno tiene que poder adaptarse. Muchas veces, uno por el diseño se cierra en que el diseño tiene que ser así, pero a detalle hay muchas cosas que pueden cambiar durante la ejecución. Incluso ahora último que se está usando en BIM ayuda quizás un poco a mitigar eso, pero aún así también hay cambios. Y con respecto a la universidad, pues algo que me costó bastante, sobre todo en este mismo proyecto, que yo también estuve en lo que son los términos de referencia, fui miembro del comité para la selección de proveedores, todo ello. Yo no sabía mucho el sistema, la gestión, el tipo de contrataciones que se tenía que hacer, por qué era adjudicación simplificada, por qué eran menores a 8 UITs, por qué no se quería llegar a concurso público. Entonces, quizás por ahí también desde la facultad poder dar ese tipo de información, ese tipo de conocimientos, que si es que se da quizás es muy breve, un poco, y no llega al estudiante para que al momento de que salga y quizás trabaje en una entidad pública pueda conocer de estos temas. Muy bien, bueno, y me toca a mí hacerte alguna consulta. Yo en realidad, habiendo estado antes a cargo de la Oficina de Grados y Títulos, teniendo la posibilidad de ver que la facultad, que dicho sea de paso, acabamos de cumplir 115 años, o sea que estamos hablando de la primera escuela de arquitectura del Perú, ¿no? Que además muestra de manera transparente los procesos de titulación, ¿no? O sea, digamos, son abiertos, son en vivo, ¿no? Y a mí, una de las cosas que me apena por un lado, pero me congratula por otro, es que tengamos esta modalidad de suficiencia por experiencia, ¿no? Me apena porque no podemos ponerte 20, que nos gustaría ponerte 20, sí. Solamente se puede hacer un aprobado. Sí. Pero ¿qué pasa? Que los que estamos en docencia y en la práctica, ¿no? O sea, un día acá y un día acá, siempre nos quedamos con esa sensación de que lo que hacemos en la escuela es solo proyectar. O sea, tú haces una visión, como decía Ronald, idealista de cómo deberían ser las cosas, pero los egresados que nos traen estas experiencias profesionales, ¿no? Nos brindan generosamente una posibilidad, ¿no? De que los estudiantes que ven estas exposiciones, no solamente los de la UNI, sino de cualquier universidad del mundo, ¿no? Puedan entender lo compleja que es nuestra carrera. O sea, nuestra carrera es muy compleja. O sea, a veces, como decía Ronald, nos detenemos solamente en algunos aspectos. Es como cuando tú tienes que comer un plato de comida y solo quieres comer lo que te gusta. Y hay otra parte que es muy nutritiva y que es muy importante, pero que a veces la queremos dejar, que tiene que ver con todo lo que has hablado, ¿no? ¿Cómo se hace posible la arquitectura? O sea, la arquitectura, para ser posible, para empezar, tiene que construirse. O sea, si no se construye, pues nada, son cosas dibujadas, pero lo que tú nos estás trayendo son
proyectos que ya han pasado ese umbral, se han construido, a partir de exitosas, digamos, puestas en marcha como es pues, el legado, ¿no? O sea, el legado es un sistema que ha permitido modernizar la infraestructura, pero que ha tenido que generar todo un sistema en el que tú me dices, en el año 2024 se genera el proyecto y en el año 2024 se tiene que construir, ¿no? Entonces estamos hablando pues no de que tengo 3 meses para hacer el expediente, ¿no? Sino tengo que 3 meses para construir la obra sin haber hecho un expediente. Entonces, esa cosa tan fuerte, ¿no? Que tienes, o sea, de esa experiencia ganada, ¿no? Yo estaba mirando un poco tu código, ¿no? Tú eres del 2009, ¿no? Estamos en el 2025. Yo quería un poco tomarlo, la idea de la decana, ¿no? Que te decía un poco los egresados, qué cosas son. Yo quisiera que hagas un esfuerzo ahorita y que te pongas y trates de ubicar a Elvis Franco, ¿no? Del año 2009, ¿no? Cuando estaba entrando a la uni, ¿no? Y tuvieses la posibilidad de hablar con él en este momento después de todo el camino que has realizado. O sea, todo este camino de estudiar, de poner en práctica, ¿no? De ver que las cosas se construyen, ¿no? Y regresar. ¿Qué cosa le recomendarías a ese Elvis de 16, 17 años probablemente, recién salió del colegio, que haga, ¿no? ¿Qué cosa necesita? ¿Cómo tiene que equiparse él para poder llevar adelante esta maravillosa carrera compleja, ¿no? Que es la arquitectura? Que haga más preguntas a los profesores, porque ellos son los que tienen justamente estos conocimientos que yo recién los he adquirido, digamos, saliendo de la universidad. Pero tal vez por ahí si hubiese sido un poco más perspicaz en preguntar, en decir por qué se hace así y no de otra forma. O, por ejemplo, en el taller 9 y 10, que ya es un taller de tesis, ahí quizás preguntar por qué puede ser un proyecto público o por qué tiene que ser un proyecto privado. ¿Cuál es la sustentación? Y si es público, ¿cómo es que se da esto? Llegar a preguntar más a aquellos que justamente tienen esa experiencia y puedan resolver esas dudas. Y quizás muchos estudiantes en ese tiempo, como es recién inicios de su carrera, piensan que en la arquitectura es únicamente diseño, que lamentablemente para que la arquitectura sea la realidad es más que solamente un diseño. Muchísimas gracias, Elvis. Bueno, con eso damos por terminada tu presentación. Ahora el jurado va a tomarse unos minutos para deliberar, así que te vamos a pedir, por favor, que nos puedan esperar en unos minutos. Te vamos a avisar para en qué momento pueden pasar. Gracias. Hacemos un pequeño corte. Bueno, no vamos a salir, pero obviamente no tiene que salir.
entonces voy a proceder a la lectura del acta de sustentación y calificación del trabajo de suficiencia profesional, acta 15-2025. El jurado que suscribe se ha reunido el lunes 12 de mayo 2025 a las 3 de la tarde para proceder a evaluar la sustentación del trabajo de suficiencia profesional del bachiller Elvis Franco Guamaní Rimac con código 2009-0467E, quien, acogiéndose a la modalidad establecida, solicita el otorgamiento del título profesional de arquitecto presentando el expediente del trabajo de suficiencia profesional titulado Arquitectura Permanente y Arquitectura Temporal para Eventos Deportivos Internacionales. Producida y escuchada la exposición del graduando y las respuestas a las preguntas, el jurado que está conformado por la magíster arquitecta Rosario Pacheco, el arquitecto Ronald Moreira y presidida por el arquitecto Paulo Osorio Hermosa, acuerdan otorgar la calificación de aprobado. Por lo tanto, a partir de este momento, eres arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Felicitaciones. Voy a dar la mano. Felicitaciones. Colega, felicitaciones. Felicitaciones. ¿Ya? Y eso es para él. Sí, perdón, esto es para ti, es el acta que, bueno, va a pasar por el Consejo de Facultad, pero que ya tienes tú, digamos, un ejemplar para que lo puedas compartir con todos tus familiares y amigos, ¿no? No sé si... Foto de rigor. nos vamos a tomar una foto. A ver, vamos a tomar una foto. Felicitaciones. Vamos. Papis. Para que pasen, Pasa. para que puedan pasar a la foto. Claro. Ponerse al costado de él, ¿no? Sí. La foto es... Sustentación y agradecemos a todos por compartir este momento tan importante. Gracias. Gracias. Por favor, nos acompañan a un brindis. Listo. Gracias.